Argentina vive una de las más fuertes crisis socioeconómicas de su historia. Mientras la pobreza crece, los salarios se fuman, los políticos se pelean por Twitter y los sindicatos salen a la calle. Un escenario dantesco, al que se le suman todos los días despidos, reclamos de los sectores más vulnerables y ninguna respuesta. Como invitado, hoy recibimos a Nicolás Mayer, secretario de la Federación Nacional de los Trabajadores y Cooperativistas, que relató su experiencia en el reclamo donde solo pedían que los reciban. Emboscadas, mentiras y un tablero de ajedrez en el que solo parecemos ser espectadores de una partida en la que, sin importar del lado en el que estemos, perdemos igual. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Realidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es La Realidad, y hoy estamos acá para compartir con ustedes lo que sucedía, lo que sucede todavía en este escenario político complejo que vivimos en la Argentina. Tenemos un invitado especial hoy que nos va a estar hablando justamente de lo que pasaba en las manifestaciones, qué pasa con esta represión que supuestamente hay en estos momentos en la Argentina. Lo tenemos acá a él, Nicolás Mayer. Yo te pregunté cómo se pronuncia el apellido, bueno, lo dije bien. Está muy bien. Bueno, él es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Cooperativas Precarizados de la Economía Social. Sobre todo, bienvenido, te doy las gracias por estar acá. Bueno, yo hablaba en la presentación de lo que está pasando hoy, porque, a ver, en todo momento siempre se está dando que hay marchas, hay reclamos, o sea, pueden salir o no en los medios, pero es algo cotidiano de todos los días. Todos los días hay un problema con respecto a esto y un reclamo. Nico. En primer lugar, gracias por el espacio y por la invitación. Es lógico que haya reclamos todos los días, porque problemas, si hay algo que sobran en este momento en el país, son problemas y cosas irresueltas. Muchas de ellas de arrastre, que ya venían de una etapa anterior, pero que se han profundizado, y que además en este momento, en esta teoría de el anarcocapitalismo y la necesidad de la semi o cuasi extinción del Estado, hay un montón de cosas que eran responsabilidad del Estado, son responsabilidad del Estado, y en la medida en que se va achicando van apareciendo baches por todos lados, y entonces van surgiendo nuevos reclamos a necesidades de las más mínimas y elementales que se encuentran insatisfechas. La semana que viene tenemos el reclamo de los universitarios, pero hace 4 meses que el Ministerio de Desarrollo Social, el ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Capital Humano, ha desaparecido virtualmente de la asistencia cotidiana a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, es lógico que haya un crecimiento del nivel de bronca y de reclamo con las ansias de poder resolver los problemas que nos aquejan cotidianamente. Sí, ahora, Nico, hablamos de que, bueno, hay todos los días reclamos y eso es totalmente válido, teniendo en cuenta el panorama que estamos viviendo, pero lo que no es válido es la represión que vos recién me contabas, y yo te decía, bueno, contémoslos al aire, y esta emboscada que les hicieron, que yo, la verdad, me parece sorprendente. Sí, quiero que lo comparta porque... El miércoles pasado, cuando nos acercamos ya por vez, ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que nos acercamos al edificio de la 9 de Julio y Belgrano, que recuerdo que en diciembre lo hicimos formalmente, seguimos con nota, fuimos de a 1, fuimos de a 20, hicimos la filita en la vereda, ya no hay manera de que nos reciba absolutamente nadie para tener ningún tipo de diálogo. Bueno, convocamos esta manifestación que fue muy grande, de la que participó mucha gente, lo cual también demuestra la urgencia de la necesidad alimentaria que atravesamos en nuestros barrios. Sí. Frente a la, una vez más, no respuesta, decidimos bajar de las plazoletas y la vereda a ocupar algunos carriles, y en ese momento se comunican del Ministerio
de parte de Pablo de la Torre, del actual secretario de Desarrollo Social, y nos dice que nos va a recibir, que no estaba en ese edificio, que estaba en el de Pellegrini y Juncal, a unas 15 cuadras de ahí, y que vayamos, que nos iba a recibir por primera vez en 4 meses. Te imaginarás que para nosotros fue algo medio novedoso, no habíamos tenido ningún tipo de respuesta, ni un mensaje de texto hasta el momento, que diga que nos iba a recibir. Bueno, nos motivó, nos puso de buen humor y con la expectativa de poder llegar a resolver algo, y cuando caminamos 2 cuadras nos rodeó la policía y arrancó la represión. ¿Qué pasó en esa represión? Lo cual demuestra que bueno, nos emboscó, nos sacó de ahí para llevarnos al corazón de donde estaba montado el operativo y agarrarnos con la guardia un poco más baja, y ahí arrancó. ¿Hubo violencia o algo de eso? Sí, claro, a diferencia de otras situaciones, no es la primera vez que algún gobierno, ni este, decide tratar de ocultar o desarrar alguna problemática por la vía represiva, pero en general siempre hay algún tipo de diálogo en el medio donde la poli te dice, bueno, córranse, váyanse. En este no fue automático el accionar de la policía, si se quiere, últimamente venían utilizando mucho gas pimienta, en esta le incorporaron, se gastaron unos manguitos en muchas postas de goma, y bueno, nos fueron corriendo hasta Constitución, porque tuvimos voluntad también las organizaciones de no llevar los incidentes a un nivel superior, porque estábamos hablando de alrededor de 20.000 personas, y en el medio, con la bronca que hay muchos compañeros que nosotros mismos los tenemos que agarrar y decirle, no, esperá, vayamos para atrás, aguantémosla un poquito más, busquemos otra manera de tratar de mover un poco el avispero. Pero fue de alto riesgo lo que hizo el gobierno, porque está todo muy caldeado, y arremeter con ese nivel de violencia contra gente que se está muriendo de hambre. Pero no sobre es que todo que lo que pedían era, tengo entendido, que nada más que los reciban, ¿no? Es que nos reciban para ver cómo podemos encaminar la situación. Hasta el momento no han tenido, digamos, una propuesta de poder recibirlos para poder conversar. Ninguna. Pero ni en persona, ni por teléfono, ni con el Quinta Línea, ni con... ¿Pasaba esto en otros gobiernos, Nico? No. ¿Los recibían en otros gobiernos? ¿Se escuchaba? Que digamos es la función de un político, lo entiendo yo así. Con todos los gobiernos, yo estoy involucrado en la cuestión social desde hace muchos años, y te digo que incluso en el gobierno de la Rúa, mirá que me estoy yendo lejos, había algún grado de diálogo. Después te puedes poner de acuerdo o no, o más o menos, pero siempre se genera porque hay una realidad. Nosotros no podemos hacer de cuenta que no existe el gobierno. Existe, ganó una elección, está ocupando un sillón, está gestionando el Estado Nacional. El gobierno tampoco puede hacer de cuenta que no existimos nosotros, porque somos un actor de la realidad. Totalmente. Las organizaciones sociales que estábamos el otro día manifestando, sostenemos, por lo que tenemos contabilizado, puesto en común, más de 14.000 comedores. Eso es algo, y no son solo comedores, porque no nos dedicamos solo a revolver la olla, sostenemos centros de jubilados, clubes barriales, redes de salud comunitaria, redes de promotora de género, cubrimos un montón de baches de donde el Estado no llega, y hacer de cuenta como que no existimos, es como decir que no existe el 40 o 50% de la población que está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, como que quieren tapar el sol con un dedo. Entonces, ningún otro gobierno se animó a tanto. Algunos nos han atacado más, o ha habido más dificultades para poder resolver situaciones, pero todos tuvieron que reconocer que somos un actor de la realidad. Sí, es complicado. ¿Vos cómo ves? ¿Vos pensás que este gobierno, porque está, digamos, como decías vos la palabra, está candente todo el escenario, ¿no? Social sobre todo, de todos los rubros? Yo creo que no hay ni uno que no se sienta afectado de alguna u otra manera, a pesar de que pueda o no apoyar. Yo siempre digo eso porque hay gente que por ahí la está pasando mal, pero bueno, dice, esta es la alternativa o quizás la forma. Aún así, ¿vos pensás que este gobierno puede llegar a cumplir su mandato? Con la situación que vivimos hoy, que vuelvo a decirte, todos los rubros están afectados. ¿Se cansa esta gente que lo apoya? Tu mirada de la calle, nos lleva al límite permanentemente, y en todos los rubros, en todos los temas, porque está tan
obsesionado con algunos temas que capaz que salimos de acá y le está declarando la guerra a Irán, digamos, pues ya tiene un nivel de obsesión por ser más papista que el Papa con quienes pretende cumplirle el mandato, pero hasta le está crujiendo el modelo económico, no el que pretenderíamos nosotros, el propio de él. Ahora tiene el lío, ¿devalúa o no devalúa? Porque si devalúa, se le dispara la inflación, y si no devalúa, difícil que le liquide el campo, por lo tanto, no recauda el campo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Achicar más? ¿Y de dónde va a achicar? Entonces, es incongruente por donde lo vea. Yo personalmente creo que es un gobierno que llegó con la misión de hacer lo mismo que hizo el macrismo, que fue un gran negocio para el sector financiero de fuga de capitales, solo que más rápido, y que medio como que no le interesa tanto mantenerse 4 años. Y entonces eso es de más riesgo, porque la lleva más al límite permanentemente. Yo creo que hay un sector consciente que quiere hacer un negocio monstruoso, grande, muy, muy grande. La deuda externa, desde que asumió Milei, creció 30.000 millones de dólares en 4 meses. No lo hizo el macrismo. Caputo ya vino con el título de endeudador más grande de la historia, demostró que se puede superar a sí mismo. Y algunos apuestan a que en el despelote que nos deje, porque ese negocio implica después una crisis social muy profunda, apuestan a la alternativa de la vice con un esquema más duro, incluso desde los represivos. Algunos que son parte del gobierno, sí, yo creo que conscientemente apuestan a eso. Y hay otros que medio como que no les importa nada, hagamos la nuestra y si dura 3 meses, es como si fueran al casino y bueno, tiremos una ficha si sale bien y si duramos unas horas más mejor y si duramos unas horas menos nos divertimos igual. Porque es muy irresponsable para todo lo que tenemos que vivir todos los días de nuestro laburo en este país. Me llama mucho la atención, Nico, esta cuestión de que vos viste que las conferencias de prensa generalmente no la manda un vocero, o sea, hay una cuestión del otro para allá y yo me quedo acá y esta es mi palabra y te gusta o no te gusta, o sea, no hay una cuestión de un ida y vuelta entre preguntas, lo manda el vocero. Sí, eso me llamó la atención desde el principio de la gestión. Ahora, esto de no recibir a nadie, sobre todo a las personas que están haciendo reclamos y demás, deja de hacer que una persona cumpla su función de político, que es justamente escuchar a cuáles son los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿no? De alguna manera. A los representantes, por eso están, digamos, las cooperativas tienen sus representantes. Es como que te digan, no te atiendo, fin. Claro. ¿No? Parafraseando a Adorni, y ahí termina. Bueno, así... ¿Cómo piensan seguir ustedes ante esta mirada de que no va a haber diálogo, evidentemente? Evidentemente no va a haber diálogo, y quienes... tenemos una responsabilidad. En la federación tuvimos elecciones el año pasado y votaron 51.000 afiliados de nuestra federación, y nuestra comisión directiva tiene una responsabilidad que para la que fue electa por sus afiliados, como otros espacios sindicales o sociales. También hay compañeros que tienen responsabilidad de conducción o responsabilidad cotidiana, por sostener un comedor es una responsabilidad muy grande, y vamos a tener que seguir moviendo el avispero y sacudir un poquito más fuerte cada vez. Y no lo hacemos de caprichoso, lo hacemos porque si no hacemos eso y logramos resolver algunos de los problemas, la verdad nos vamos a morir de hambre. ¿Cuál es el problema más urgente, Nico, que tienen hoy? Yo creo que el alimentario encabeza el tope, está a tope. Después hay algo que hemos notado entre nuestros propios compañeros, que ha crecido mucho el problema habitacional. Claro. En la ciudad de Buenos Aires ha crecido la población en situación de calle, se ha multiplicado, todo esto del problema de los alquileres, los precios hasta de las pensiones o cualquier pieza, mantener hasta los servicios de un hogar se está volviendo cada vez más dificultoso, incluso para quien tiene un trabajo formal, en blanco, con un sueldo estable también. Porque los sueldos no suben. Porque acá te dolarizaron el gas, dolarizaron la luz, te dolarizaron los fideos, el azúcar, y el sueldo no te dolarizaron nada. Entonces, pagás lo mismo que en cualquier país europeo, cualquier producto, pero cobrás un quinto, un sexto de lo que Argentina, cobrás. Claro. Entonces, yo creo que el tema inflacionario se va a terminar, salvo que vayamos a una devaluación, se va a terminar desinflando, pero se va a desinflar no porque se haya achicado el mercado, como es la teoría que pregona el gobierno, sino porque no pueden subir más porque ya estamos a precios internacionales, lo cual es ridículo que en el país de las vacas la carne te salga lo mismo que en un país que no tiene una vaca. Pero
pero vamos a quedar con una capacidad de consumo tan chata que vamos a una pobreza que va muy poco tiempo vamos a estar en el 70-75% de pobreza, en el 20-25% de indigencia. Sí, es que ya no lo estamos, con estos estamos, costos. Te digo que cada día que pasa sube. ¿Viviste esto alguna vez en algún gobierno, esta situación? No, a este de nivel, tanto desamparo, digo yo, ¿no? Porque económicas hemos pasado momentos difíciles, pero de tanto desamparo del Estado hacia los sectores más vulnerables. ¿Te ha pasado alguna? Tanto no. Me ha tocado en lo personal y en mi entorno situaciones súper complejas económicamente, similares a la de hoy, pero entiendo que era parte de una población más reducida proporcionalmente, que hoy es mucho más extendido los niveles de indigencia, y además la velocidad con la que crece la indigencia y la ausencia tan brutal del Estado. La verdad que no te digo, no recuerdo ni siquiera en el menemismo, cuando hice mis primeros pasos en mi centro de estudiantes en mi colegio, no recuerdo un Estado tan distante de las mayorías. ¿Qué te gustaría, Nico, para la Argentina? Yo sueño con que tengamos un país con justicia plena, soberano, que no tengamos, que cuando haya una reunión de gabinete no incorporemos de ministro a un embajador de una potencia extranjera, como sucedió el domingo. Que podamos pensar por nosotros mismos, que los bienes comunes, nuestros recursos naturales, sean para beneficio nuestro y no para algunas multinacionales que se llevan nuestros recursos y nos dejan o glifosato o cianuro en nuestra tierra y en nuestro subsuelo. Creo que es sumamente posible eso, no creo que sea una utopía lejana o irrealizable. Lo que creo es que lo que necesitamos es poder tener la suficiente conciencia o identidad como pueblo de la necesidad de construir soberanía, de entender que no hay salida individual, eso dejémoselo a Elon Musk o a los magnates que tienen cómo salvarse ellos solos. Acá no hay salida individual y tenemos la suerte de vivir en una tierra que se ha construido sobre la base del trabajo, pero no del trabajo esclavo que pretenden vendernos, que es vivir de tu trabajo y laburar 26 horas por día y que te latiguen y que no tengas derecho a vacaciones ni indemnización, sino con un trabajo que además nos permita tener tiempo para progresar estudiando, tener un título, poder soñar con nuestra casa propia. Digo, ¿quién sueña con una casa propia hoy? Y si vas a la generación de mis viejos, era un sueño anhelable por todo el mundo. Todo eso nos lo han ido arrebatando con los años y yo creo que no es tan difícil de recuperar, pero lamentablemente hemos atravesado muchos años donde o nos han planchado y nos han dicho no te preocupes, yo lo hago por vos, y eso, aunque se resuelva el problema, que lo resuelva otro, nos achata a nosotros, no nos deja ser protagonistas. Y hay un montón de cuestiones que fueron súper buenas en toda la etapa del kirchnerismo en cuanto a progresos sociales. Te referís a los planes y eso. ¿Vos crees que ese fue el culpable o la clase media votó en contra de eso cuando votó a Milei? ¿O qué fue el detonante para que gane esta persona que no tenía carrera política, que prometía, no sé, cosas que eran como media en la práctica impracticables? ¿Por qué? ¿Qué pasó con los argentinos que hemos votado? Yo creo que lo que hay, y no es solo una cuestión de Argentina, porque también podríamos decir por qué hoy no lo Bolsonaro ganó en Brasil, que no. o Payo Cuba que disputó en Paraguay, que es más impresentable que Milei, Payo Cuba. Sí. ¿Por qué surgen esas expresiones? Yo lo que creo es que hay una democracia que no ha podido resolver los problemas de las mayorías y que lo que está en crisis es el sistema de representatividad, la clase política en general. En las elecciones del año pasado, en las presidenciales, se los chupó Milei, el grueso de esos votos en contra de los políticos, lo que él llamaba la casta, lo que todo el mundo pensó que votaba contra la casta y votaba contra lo vendió de esa manera. Terminamos siendo la casta nosotros. Claro, pero si vas a las elecciones provinciales el año pasado, todas tuvieron récord histórico de ausentismo, voto blanco, voto nulo, peor que inclusive que en la crisis del 2001. Y entonces llegó un loco en el medio de un escenario de mucha angustia y de mucha crisis política que dijo yo pateo el tablero.
Y había ganas de patear el tablero. El problema es que se lo pateó para la mierda el tablero, claro. ¿no? Pero yo creo que logró encauzar la bronca contra... porque no estábamos bien. Hemos estado peor, pero no estábamos bien. Si uno se fija, los últimos años, las jubilaciones bajaron, el salario real bajó, la pobreza creció, ni comparación con lo que estamos viviendo ahora. Claro. Pero veníamos en una pendiente. Y había ganas de cambio y había un descreimiento o un agotamiento con la clase política en general. Y bueno, lo canalizó este tipo porque, bueno, tuvo bancada, prensa, tenía más prensa que nadie. Tuvo un discurso inteligente. La parte débil digamos, de todo esto que pasaba y lo usó a su favor. Es una estrategia interesante. Pero por eso es endeble el proyecto de Milei, porque no ha logrado ideologizar a ese 56% del balotaje, claro. Ni siquiera al 30% de su primera vuelta. Hay un núcleo que sí tendrá más coincidencia ideológica con lo que plantea claro. Él, como lo ha tenido muchas expresiones fascistas a lo largo de la historia, pero no ha logrado que fascistizar ideológicamente. ¿Quién te gustaría para presidente? ¿Quién te parece que está en crisis? ¿El actual? Sí, o que podría llegar a... Yo creo que necesitamos barajar y dar de nuevo en la Argentina. ¿Sí? Yo creo que necesitamos barajar y dar de nuevo, que hay muchas experiencias que han fracasado, algunas han desbarrancado y algunas no les ha ido bien, independientemente de las voluntades que pudieran tener sus integrantes. Y no digo que no sirva a nadie, pero creo que no hay nadie que pueda encabezar, que lo que necesitamos es que cualquiera que pretenda tener algún grado de representatividad política sea alguien que tenga claro que no tiene la papa, que necesita abrir bien las orejas y escuchar y ser permeable. Porque nos ha pasado con compañeros o compañeras en muchos años de militancia que tenían planteos súper interesantes, pero que era muy dificultoso que se abran a escuchar otras variantes u otras opiniones, y eso termina debilitando los proyectos. Entonces, como creo que hay una generación que ya caducó, creo que tenemos la necesidad de abrirle las puertas a una generación nueva, porque hay, por las líneas medias y subterráneas de nuestra realidad, hay una cantidad de gente comprometida, con ideas con las que puedo compartir más o menos, pero que no tengo duda que lo hacen con la mejor de las voluntades y pensando en un proyecto de país mejor. Y creo que hay que tratar de darle más protagonismo a esos sectores. Nico, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos.